Bienvenidos a este podcast Historias que dejan huella, un espacio íntimo para hablar desde el alma, compartir lo vivido y crecer juntos. Soy Mari Velasco, creadora de Mujer en Práctica, y aquí vas a escuchar historias reales, reflexiones profundas y momentos que transforman, porque cada palabra puede ser un puente y cada historia una huella. En este primer episodio tengo un invitado muy especial y es mi hijo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban Chávez Velasco, tengo 17 años. Hoy tengo el honor de ser el invitado especial de este primer podcast, donde hablaré desde mi punto de vista como hijo sobre lo bonito, lo retador y lo que aprendemos en el camino de crecer juntos. Bienvenido. Gracias. Bueno, y ya para entrar al grano y empezar a hacer preguntas, sobre todo porque pues vamos a hablar un poco como de la perspectiva que tienes tú como hijo hacia mí y seguramente yo también habrán cosas que tenga que exteriorizar de haber sido mamá joven. Yo quiero hacerte una pregunta iniciando que es muy profunda para mí y es el título que tiene este podcast. ¿Alguna vez has sentido que hemos crecido juntos? Hemos crecido juntos. Tal vez de niño uno no lo notaba como, algunas personas creen, de niño uno como que ve a la mamá, pero pues uno no lleva un trasfondo de la situación o de que uno es hijo de una mamá joven. Ujú. Pero creo que al pasar de los años y mientras uno también de ese paso de niño a adolescencia, uno va cogiendo conciencia sobre el mundo, uno se va dando cuenta de cómo uno puede ir creciendo de la mano a la vez que crecen los padres con uno, ya que así como los padres intentan enseñar a los hijos, muchas veces los hijos enseñan a través del tiempo a los padres. Sí, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, yo debo confesar que yo he aprendido muchas cosas de ti, ¿sí? Yo sé que tu formación está basada pues en la crianza que yo te he dado desde que te tuve, ¿sí? Y pues también basada en algunos vacíos y de pronto en algunas cosas que yo quise tener cuando era niña, pues quise dártelas y decir, bueno, yo a mi hijo sí voy a tratar de darle tal cosa, y que él tenga sus juguetes, que tenga su cuarto, que tenga sus cositas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Seguramente en algún momento me extralimité, en otras ocasiones me sentí frustrada pues porque no te podía dar todo lo que de pronto querías, ¿sí? Pero siento que a pesar de haberte dado todo eso y de que te consiento un montón, pues tienes una madurez que a mí la verdad me ha impresionado, no lo digo por ahorita, que ya eres adolescente casi mayor de edad, sino porque más o menos cuando tenías, no sé, unos 9, 10 años, tú tenías cosas que, pues, que me dejaban a mí Impresionada. impresionada, sí, me dejaban impresionada porque pues yo creo que toda mamá, yo creo que toda mamá se siente orgullosa de sus hijos, obviamente, ¿sí? Pero yo sí siento que tuve un hijo especial, ¿sí? Siento que tienes muchas cosas únicas, siento que pues contigo es con quien más transparencia tengo, porque me conoces en todos los sentidos, me conoces en modo trabajo, me conoces cuando estoy con mis amigos, me conoces en todas las versiones, ¿sí? Entonces creo que soy más libro abierto contigo porque conoces todos mis sentimientos, conoces en gran parte mis miedos, mis retos. Yo sí creo que me has enseñado varias cosas últimamente. Sí, pues sí, yo también, o sea, yo comienzo como a recordar esos momentos donde yo empiezo a tener como más claridad sobre las cosas, sobre el mundo que me rodea, sobre todo sobre mi Sí. alrededor, entre más que todo los 8 o 10 años, que empecé a entender cosas que, digamos, tal vez niños de mi edad no, en ese momento no lo entenderían o no entendían o no, o pasaban por alto muchas cosas que yo en ese momento comencé a fijarme. También digamos que me ayudó mucho el tema de que yo salía mucho, no en el sentido de con amigos y eso, sino salía mucho con familiares que vengan, me llevan acá, que vengan, conozcan a mis amigos de acá. Entonces también me formé durante ese tiempo con personas
mayores a mí y pues que mal o bien tenían un conocimiento más allá de lo que yo tengo y eso también me ayudó como a abrir mi mente sobre muchas cosas, comenzar a ver cosas, digamos, como problemas de plata o cosas así, o problemas en la casa o como discusiones o lo que sea, pero comenzar a entenderlas y a pensar en resoluciones, más que todo. O sea, tú presenciabas, no sé, de pronto alguna discusión, algún problema que yo tuviera o que tuviera tu papá o que tuviéramos juntos o inclusive en nuestras familias, ¿no? Mis papás, mis hermanos o los papás de tu papá, tus abuelos y las hermanas. ¿A eso te refieres? Sí, más que todo también eso, porque digamos que yo pues, desde que tengo memoria tampoco es que haya sido un niño muy apegado como a ustedes, mis padres, pero pues siempre he tenido claro quiénes son, pero igual siempre, digamos que me decían como mis tías o tíos o así, o en su momento ya los amigos, tanto tuyos más que todo, porque pues creo que yo Sí, compartiste hartos. mi madurez la agarré más que todo cuando empecé a conocer más que todo a tus amigos. Y ahí no solo comencé a agarrar madurez de espiritual, de todo, o sea, la madurez espiritual, la madurez sobre más que todo, pues, de ver cómo pasaban las cosas, eh, cómo se llegaban las cosas. Entonces sí, comencé a agarrar más madurez en varios sentidos. Sí, claro. Y también ahorita que hablas de mis amigos, yo sé que te refieres a, sobre todo al entorno cuando estuvimos en el grupo de música católica, que fueron casi 5 años. Imagínate, tú entraste, o sea, cuando yo entré a ese grupo, tú tenías cuatro Cuatro o años 5 años, sí. y fueron 5 años, o sea, saliste de 10 años, ¿sí? Obviamente, me imagino que, no sé si eso tuvo un impacto también en ti como porque era cada 8 días que íbamos a misa, ensayos, y pues no sé si ese tema religioso en algún momento te hizo sentir cohibido o por el contrario encontraste, porque pues por ejemplo a mí me pasó eso, ¿sí? A mí me pasó lo siguiente, que yo estuve súper aficionada al grupo y al tema de ir a misa todos los días, obviamente yo te llevaba a los ensayos para arriba y para abajo y pues también todo lo que compartíamos con ese grupo de música pues siempre estabas tú, además que ellos te acogieron pues como parte del grupo porque tú también empezaste a mostrar un interés por la música. Entonces, ¿qué pasó? Yo en algún momento estuve como confundida, ¿sí? Como cuando uno quiere encontrar el camino espiritual y obviamente pues uno busca religiones, uno busca creencias. Yo estaba en ese momento como buscando ¿Qué una creer? verdad, Sí. ¿sí? En qué creer una verdad, ¿sí? Y pues obviamente al yo buscar eso, pues te arrastré, ¿sí? Te arrastré a eso, ¿sí? Además que era muy contradictorio porque yo todos los días íbamos a misa y tú estabas en un colegio cristiano. No sé si Sí. lo recuerdas, entonces no sé si esa parte del concepto de Dios en algún momento te generó confusión o sientes que por el contrario. Digamos que siento yo que en parte pues la madurez espiritual que puedo llegar a tener y pues de pronto la que aún me falta, porque pues nada está escrito y uno nunca termina de saber nada, Uh -huh. pero cosas de las que yo en serio estoy agradecido es de que cuando era niño, uno cuando es niño, un niño cualquiera siempre va a tener muchas preguntas sobre el mundo, sobre lo rodea, siempre va a dudar, o sea, el niño es siempre el que más duda, o sea, Sí, el niño es un pequeño filósofo, porque siempre es el que va más, el que más duda, el que pregunta, el de por qué pasa esto, el de qué hay más allá, el de por qué es que pasa esto, y creo que con la gente que me rodeé, sí. me ayudó, nunca me impuso algo, sino que en vez de imponerme, me mostraban. Digamos, por ejemplo, como con el grupo en el que estábamos, Uh -huh. por ejemplo, ahí me mostraban, no me decían, no, pero es que usted tiene que ser católico por esto, sino me decían, no, Sí, no era mira, que no sé impuesto, qué. no era una Entonces, imposición. y luego también está el colegio cristiano, que tal vez era un poquito más impuesto, Sí, por tema de que uno tenía que ver clases sí o sí sobre algunas cosas, pero digamos que
Gracias a Dios, yo tuve un tío que estaba en ese proceso de cambio al cristianismo Ujú. y él, a pesar de que en su forma de ser intentó llevarme a él, nunca me obligó a nada, sino me mostraba cómo era el cristianismo. Entonces yo tuve la opción de conocer tanto el cristianismo como el catolicismo para poder decir como no, esto me parece, esto no, yo tenía muchas preguntas. Entonces creo que desde ahí fue que comencé como a ahondar más en el que hay más allá y no de creer de En una todo, en lo que en una hay. sola cosa. Exacto, entonces sí. Además que si uno se pone a pensar, creo que todas las religiones, el hinduismo, todas las creencias, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, ¿sí? Si uno se pone a pensar, todas tienen un mismo fin, ¿sí? O sea, igual la creencia es que existe un Dios o un ente o alguien supremo, ¿sí? Creador que nos rige y en el cual nosotros o yo, por ejemplo, aunque yo ya no haya vuelto a ir a misa cada 8 días y aunque ya no estemos en el grupo de música católica, no quiere decir que yo no crea en un Dios, solo que pues a raíz de varias lecturas, de libros, ¿sí? De personas que también se fueron encontrando en mi camino con las que uno empieza a vibrar como en ese mismo, vamos a buscar, sí, En esa misma onda. porque la espiritualidad no es una religión, sino la espiritualidad es como el saber comportarse bien, el poder entender por qué las personas actúan de cierta forma, ¿sí? El respetar a las familias, respetar a las otras personas de las creencias, y creo que eso tú lo tienes harto, ¿sí? Seguramente por mí, pues digamos que has estado pues detrás del camino, pero yo veo que ahorita tú eres súper autónomo en qué quieres creer, en qué no quieres creer, en qué te gusta, en qué no te gusta. Y pues eso lo adquiriste desde hace bastantes años, o sea, no desde ahorita, ¿sí? Que es una cosa que me parece chévere porque, por ejemplo, yo, no sé, a los 10 12 años, no, yo no tenía autonomía de nada y obviamente pues también mi crianza fue distinta, Distinta, claro. ¿sí? Mi crianza fue un poco más tradicional, obviamente pues Más psicorrígida, más más, sí. psicorrígida, más, por ejemplo, en una Semana Santa cero música, cero jugar, cero, sí, todas esas cosas. Sí, Hoy en día, pues la Semana Santa, cada quien la quiere tomar, si de verdad quiere tomar como unos días reflexivos, los toma los toma, o o de como unas meditación vacaciones o otras como unas personas vacaciones, total. o cualquier cosa Y es así. respetable, ¿sí? Y es respetable. Pero bueno, bien, qué chévere. Yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que si tuvieras o si hubieses tenido una mamá más tradicional, no sé, es decir, 30 años mayor que tú y no 19 años como lo que yo te llevo, sino 30 años mayor que tú, ¿crees que tú serías distinto si tuvieras una mamá, si hubieras tenido una mamá más grande, ¿sí? Más tradicional, más psicorrígida, más mayor que tú, mejor dicho? Es que es chistoso porque, digamos, llegando con, o sea, resolviendo esa pregunta con lo de la pregunta anterior, Sí. es muy raro, pues, que de un, ¿cómo decirlo? Un embarazo no deseado en parte, pero también un embarazo a muy corta edad. Ujú. Y eso también me haya dado como un tipo de madurez distinta. Entonces, no sé qué tan bueno hubiera sido haber tenido una mamá un poco más tradicional, un poco más grande. No sé qué tan bueno o qué tan mal hubiera sido. Digamos, de pronto el cambio hubieran llevado a que yo comenzara a, como dicen por ahí, a comer entero, a solo entender, a escuchar y ya, y entender, más no ¿Qué es escuchar y esto y preguntar. esto? Y si es Ajá. esto, es esto. Entonces, igual yo creo que es bueno tener el balance porque, digamos, tanto tuve una educación más, por decirse así, más libre, más abierta pues, por tu lado. Ujú. En cambio, pues por el lado de mi papá sí fue un poquito más tradicional, Sí, y más además que recto. tu papá también es joven, ¿no? Porque los Sí, dos fuimos papás jóvenes y creo que sí, no es tanto la edad, sino la crianza, porque tu papá es súper tradicional y súper psicorrígido. Obviamente él ha venido cambiando, pues, varias cosas, sí. varias cosas con el tiempo a como nosotros vemos un poco más la vida, pero tienes toda la razón, no tiene que ver tanto de que es la edad, sino si es alguien más tradicional o alguien más de mente abierta. Porque yo a veces, debo confesar que yo a veces siento que
que como que he sido muy abierta contigo desde pequeña y como que he sido muy permisiva y como que yo digo, no, él tiene que creer lo que él quiera creer, pero seguramente en mi caso yo lo he hecho así contigo porque yo en algún momento sentí mucha rabia De que no con fueran mi así. crianza, exacto, de que no hubieran sido así conmigo porque yo, por ejemplo, no con esto quiero culpar a mis papás por haber sido mamá joven, pero siento que sí en parte en la forma en la que a mí me criaron, me cohibieron muchísimo. Imagínate, yo tenía 18 años y a mí no me dejaban salir, ni siquiera a una fiesta. Por ejemplo, tú has ido a fiestas de 15, a mí mi papá no me dejaba salir ni a cine, ¿sí? Entonces en algún momento a mí me tocaba decir mentiras, que tenía que hacer tareas para Para poder poder compartir salir, un sí. rato, ir al parque, hablar lo que fuera, ir al parque, ¿sí? Noviecitos menos, ¿sí? Entonces, creo que ese tabú con el que, obviamente yo sé que mi papá lo hizo de la mejor forma que pudo porque pues me estaba protegiendo, ¿no? Y soy su única hija, Sí, de claro. 4 hombres, la única mujer. Entonces, no lo culpo, pero sí siento que esa cohibición, cuando yo cumplí mi mayoría de edad, cuando ya tenía mi cédula, yo sentí, y además que ya me había graduado del colegio, solo tenía el bachillerato, pero yo ya sentí que con eso yo Ya agarraba había, el sí. cielo y yo dije, ahora sí voy a salir y ahora sí no me van a prohibir. Pues nada, mi papá me seguía prohibiendo, ¿sí? Sin embargo, pues quién era mi único círculo social y dónde iba a conocer personas, El barrio. el barrio, el vecino. Y el vecino, pues el vecino Mi papá. era tu papá, ¿sí? Obviamente a mí me gustó, nos gustamos y todo el tema. Mi papá, pues como ya lo conocía desde niño, pues de alguna u otra manera mi papá lo aceptó, ¿sí? Entonces, para mí también fue algo bonito, fue algo lindo, fue algo ingenuo, porque aunque yo tuviera 18 años, ya casi para llegar a los 19, No mmm, había la suficiente claridad. no, yo no tenía por ejemplo, esa madurez que tienes tú ahorita, ¿sí? Que tú ya has tenido unos noviazgos, ¿sí? Así sean de colegio, ya has tenido esos noviazgos. Yo no, ¿sí? Yo sí era muy vanidosa, eso sí lo puedo decir, yo me arreglaba y a mí me gustaban los chicos en el colegio, claro que me gustaban, pero yo nunca, ¿sí? O sea, nunca tuve noviazgos o nunca empecé mi vida sexual temprano. Yo empecé mi vida sexual a los 18, 19 años casi, ¿sí? Y obviamente pues fue con el primer novio que me dejaron tener, ¿sí? Entonces fue tu papá. Entonces ahí es donde pues también entraba a jugar en contra la inocencia, porque pues tu papá fue el primer novio que me dejaron tener, el primer hombre en mi vida, ¿sí? En mi vida sexual. Y el De uno el papá, primer papá. y de uno el papá de mi hijo, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero pues si nos ponemos a pensar, yo ya sé que tu papá y yo tenemos dos personalidades Muy totalmente distintas. incompatibles. O sea, uno siempre trata de buscar una personalidad diferente con la pareja, ¿sí? Que eso hace un complemento. Pero es que con tu papá definitivamente no, por lo mismo que acabas de decir, porque tu papá tiene una crianza muy tradicional, mientras que yo, por mi forma en que me criaron y porque fui yo un poquito rebelde, pues sí soy un poquito más de mente abierta, Sí, un poquito ¿sí? más, sí, más liberal se puede Más decir. Una libres, crianza más libre. una crianza más libre puede ser. Entonces, pues sí siento que eso en alguna medida afectó, que no hubiera podido darte un hogar, ¿sí? De papá, mamá juntos y que fuéramos los tres, ¿sí? Sin embargo, si nos ponemos a pensar hoy en día, seguimos siendo los tres, ¿sí? Solo que pues tu papá y yo no estamos juntos prácticamente desde que tú naciste, Sí, ¿sí? Tocó luchado, tocó muchas cosas por las que tuvimos que pasar y entender porque pues tu papá y yo éramos muy jóvenes, ¿sí? Y yo en algún momento juzgué mucho a tu papá, lo juzgué mucho y siempre decía era él, pero hoy en día pues con todo este crecimiento personal y espiritual, pues obvio también era yo, o sea, y la edad y todo un montón de cosas, ¿sí? Entonces creo que afortunadamente, aunque me dio mucho susto quedar en embarazo, pues yo afronté y tu papá me ayudó a afrontar el tema. De hecho, tu papá fue el que me dio la fortaleza,
¿sí? Él me dijo, bueno, nos vamos con esto juntos y el mismo día que nos Sí, enteramos, de una. ese mismo día confrontamos a las familias, ¿sí? Entonces es algo que pues yo valoro un montón porque pues la mayoría en su momento, en esa época, no sé si todavía existe, que yo creo que sí, cuando uno queda en embarazo y está chino, pues solo es uno solo afrontando y el Sí, otro no, el otro huye. normalmente pasa eso, sí. Pero con tu papá no pasó, ¿sí? Y pues, digamos que también eso de la crianza, igual siento que me ayudó mucho, o sea, tener dos personalidades tan distintas al momento de criar. Ok, Ya que cuando había, o sea, ya que para tener una crianza libre, siempre yo le digo que tiene que haber un freno de mano. sí, total, Entonces, siento que eso es cuando cierto. ya en momentos donde yo ya me iba tanto, siempre estaba mi papá ahí como, no, 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 señor. no, ahí. Entonces, Claro, eso también no solo, o sea, yo digo que por el lado de la crianza liberal, pues libre, me ayudó a crear más madurez, porque comencé también a ver el mundo más de pequeño, comencé a ver muchas cosas, pero también la crianza por parte de mi papá me ayudó a generar más carácter. ok. ¿Sí? Entonces, de saber qué es decir no, de saber qué es, entre comillas, está bien y está mal, Sí, que no todas ¿sí? las veces te puedo decir sí, 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 sí. Exacto, que no todas las veces todo puede, o sea, hay para todo, no, no todas las veces, o que no todas las veces es un sí de respuesta que es el que va a tener. También pues a saber, pues, con quién tratarme, a identificar, pues, no esas personas malas, porque pues siento que no, en el mundo no hay personas malas, sino hay personas pronto confundidas, más que todo, pero sí como a saber quién debe estar y quién no. Sí, que tengas esa libertad de escoger con quién estar y con quién no y que no te sientas obligado. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces siento que por parte de mi papá, a regañadientes y lo que sea, aprendí a formar un carácter un poco Ujú. más definido, sí, más que todo un carácter. Y digamos que ya volviendo a eso, yo quisiera devolverte la pregunta, pero un poco distinta. O sea, ¿tú cómo crees que hubiera sido la crianza ahora? O sea, si tú ahorita En hubieras este quedado momento. embarazada en estos momentos. Wow. Yo creo que sí sería distinta. Claro, sería muy distinta porque es que yo no soy la misma de hace 17 años, ¿sí? Seguramente tengo la esencia, porque pues uno crea una personalidad, uno crea una esencia que nunca va a cambiar, pero pues obviamente, por ejemplo, con todo el conocimiento que tengo ahorita, ¿sí? Con toda la experiencia, por todas las cosas que he pasado, tanto a nivel personal, profesional, laboral, ¿sí? Inclusive sentimental. Yo creo que hubiera sido, es totalmente distinto. No sé si de pronto hubiera dado tanta libertad o daría tanta libertad a un hijo que yo tuviera ahorita pequeñito como la que te di, ¿sí? Porque de pronto yo en mi afán de seguir, como yo estaba adolescente, ¿sí? Sí, Adolescente ya mayor de edad, pero como yo estaba en mi búsqueda de mi sí, camino ese paso de adolescencia a y de adultez. amigos y obviamente pues cuando yo te tuve, cuando tú tenías más o menos 3 4 años, era mi época de salir a bailar, de tomarme una cerveza, de ir asado con amigos, sí, de pronto que de alguien que me gustara y todo eso, pero como te tenía, sí, me cohibí de muchas cosas y en las que pude llevarte, pues te llevé, sí. ¿Por qué? Porque estaba impulsada a yo también ir buscando lo Sí, mío, ¿sí? Entonces, como ya ahorita no tengo eso, ¿sí? Como ahorita yo, por ejemplo, ya no busco la rumba, ¿sí? Yo ya no busco, a ver, qué plan, hacer bobadas o hacer cosas de esa etapa, como yo ya la pasé y ahorita yo tengo más tranquilidad, quiero tener como una estabilidad emocional, quiero preocuparme más bien por mi emprendimiento, por trabajar, por conseguir nuestra casa, por conseguir nuestras cosas. Entonces, no sé si de pronto estaría más dispuesta a dedicarle más tiempo a ese bebé o a ese niño y de pronto lo cohibiría de ser libre, ¿sabes? No sé, sí, es una hipótesis que estoy haciendo. Puede que también lo siga o pase lo contrario, ¿sí? Inclusive potencie un poco más a ese ser
que está en Sí, crecimiento, ¿sí? Porque entonces de pronto le voy a botar un poco más de información que la que en su momento te di a ti, que era muy vaga, pero obviamente tú sí, cogiste ok, información de sí. todo eso. Entonces, no sé, yo creo que, pero que sería distinta, eso sí, está claro. Que sería Sí. distinta la crianza, sí, También creo que sí, porque pues al pasar del tiempo no solo cambias tú, sino cambia tu entorno, cambia tu alrededor, las claro. personas alrededor La cambian. tecnología, todo va Sí, cambiando todo va cambiando, digamos. Siento que sobre todo el tema familiar también. cambió mucho, digamos. Yo recuerdo mucho, pues, porque cuando yo nací, recuerdo, pues no recuerdo, pero sí tengo como presente, pues, que como tú vivías con, más que con, pues, mi abuelo y con, pues, mis Con mis tíos y hermanos. eso, entonces, pues, yo los tengo muy presentes, entonces ellos en parte ayudaron a eso, Claro, a formar. eso es Entonces, cierto. ahorita ya estarías un poco más Alejada. sola en ese sentido, entonces ahí sí yo siento que cambian muchas cosas. Claro, porque entonces ahí me pones a pensar otro tipo de cosas porque obviamente pues yo fui la única mujer, hija de mi papá, de cuatro hombres y prácticamente toda mi adolescencia pues la viví con mi papá y mis hermanos. Esa energía masculina muy desarrollada en mí, ¿sí? Pero seguramente también esa figura masculina está muy desarrollada en ti, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que más o menos cuando tú tenías 2 años fue que yo Sí, salí de la casa y me vine a vivir con mi mamá, entonces obviamente pues ya la crianza de este tiempo tienes también muy desarrollada la energía femenina, ¿no? Porque pues ha sido criado más que todo pues por mi mamá y por mí, inclusive más por mi mamá porque mientras yo trabajaba pues, ¿sí? sí, Entonces creo que sí, porque mis hermanos pues te llevaban para todo lado, ellos me ayudaron un montón. Mientras yo iba y estudiaba, uno te llevaba al parque, el otro te cambiaba, mi papá te llevaba en el carro, otro te cuidaba, o sea, la verdad sí tuve una gran ayuda que no, pues que no la recibí en su momento pues de tu papá, porque pues no, como decidimos no estar juntos, ¿sí? sí, Digamos que tu papá, eso sí, para que él siempre estuvo pues presente, sí. presente, él siempre ha estado presente, pero digamos que en ese sentido pues prácticamente ellos eran tus otros papás. Y por el lado de tu papá, pues estás rodeado de tías, ¿no? Entonces Sí, también entonces también, hay un sí, equilibrio ahí. ahí hubo mucho equilibrio en ese sentido, pues porque digamos, cuando era compartir pues con la familia por parte tuya, o sea, con mis tíos y eso, era más que todo con hombres, porque casi todos son hombres y todo lo demás. Y ya cuando iba para donde mi papá era casi que con solo mujeres, Solo por todos mis mujeres. tías, mi abuelita y que eran así. Entonces siento que estuvo muy equilibrado Muy eso. balanceado, ha estado muy balanceado, sí, chévere. Sí. Bueno, yo tengo que hacerte otra pregunta. ¿En algún momento has sentido o me has visto diferente a ser tu mamá? O sea, es decir, sino a verme como una mujer con sueños, con miedos, como, sí, como una mujer exterior, o sea, que te haya salido un poco del papel de hijo y decir, venga, esa persona que está ahí en la otra habitación con la que comparto la casa, ella está pasando por esto, y esto, o siempre me has visto como mi mamá tal cosa, mi mamá, o sea, siempre la figura de mi mamá. Digamos, o sea, siento que esa respuesta puede ser sí, pero digamos que también hay que tener claro que, o sea, la mamá o el papá siempre será el papá Sí, y que cuando se sobrepasan muchos límites, digamos, porque hay límites de respeto más que todo. sí, Entonces, esos son los que no hay que pasar, pero también hay otra que hay que tener que entender, que conocer a la otra persona, porque no solo tu mamá es la persona que te crió, no solo tu papá es la persona que también te crió, no solo tu mamá es la persona que te vio nacer, no, o sea, también es una persona que antes de ti tuvo sueños, también antes de ti tuvo muchas aspiraciones. ujú, Entonces, siento que sí que, pues, obviamente, más que todo, eh, unos añitos para acá es que uno comienza a notar esas cosas, porque pues, digamos, cuando uno es pequeño, uno
más que todo tiene referentes, no, es mi mamá y es mi papá y yo sé que mi papá, digamos, se va a trabajar de cierta hora hasta cierta hora, mi mamá se va a trabajar de cierta hora hasta cierta hora, pero pues yo no sé qué pase, pues allá como tal En en, nuestras vidas en su ámbito cotidianas. laboral, Ujú. o qué pase después cuando vienen, cuando van, o qué esperaban ellos. O sea, yo creo que eso uno comienza a agarrarlo por el paso del tiempo y digamos que siento yo que una de las ventajas fue que cuando yo empecé a atender eso, te empecé como a impulsar un poco, a Sí. ayudarte, como a decirte, no, sí, esto, que lo otro. Entonces siento que por muchos momentos, gracias a eso, comenzamos a, a ser amigos en parte, a formar un equipo. Wow. Esa entonces viene muy ligada a la siguiente pregunta. ¿En qué momento sentiste que yo necesitaba apoyo y tú intentaste dármelo? ¿O en qué Uy, momentos? No sé si solo hubo uno o varios momentos. digamos que cuando niño y ahorita pueden haber muchos y cambian mucho las respuestas. Ujú. Digamos, cuando niño, recuerdo una que pues creo que tengo muy presente, que fue una vez que tú estabas llorando en el cuarto. Eso Sí, fue por allá cuando vivíamos como en Timisa, más o menos. ok, Sí, que tú estabas y que yo me sí. acuerdo haber ido y solo abrazarte. Pero eso lo tengo muy presente. Sí, yo creo que, no sé si es el mismo recuerdo, pero yo te lo voy a completar y es un recuerdo, uf, la verdad, súper fuerte para mí emocionalmente, porque creo que yo estaba seguramente llorando por temas de económicos, por temas de dinero, por algo estaba yo atravesando en ese momento, no recuerdo si era que estaba sin trabajo o por algo estaba pasando. Obviamente después yo caí en cuenta pues que no debía hacerlo delante tuyo porque pues tú estabas muy chiquito y pues te estaba cargando pues Sí, de unas responsabilidades que no te correspondían. Pero tú me fuiste a abrazar, pero no solo me fuiste a abrazar. Y tú tenías una alcancía que te había dado tu tía de la vivienda, de la casita de la sí, de vivienda. donde trabajaba y Y tú eso. tenías ahí plata, tenías unas moneditas. Y tú me dijiste, mamá, tranquila, no llores. Toma, yo te doy mi plata. Tú me dijiste como, toma, yo tengo plata, ¿sí? Obviamente no tenías Sí, gran una... cantidad, pero ese gesto, pues mi mamá y yo nos miramos como, no, o sea, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo, sí? Entonces imagínate, pues te cargué de, pues, tú seguramente de verme así, tú dices, pues yo tengo plata, o sea, ¿cómo no voy a ayudar a mi mamá, sí? Obviamente eso habla mucho de ti, de la clase de persona que eres y de cómo vas a ser como hijo o cómo eres como hijo. Pero ese día también me enseñó un montón a que las cosas de adultos son las cosas de adultos y que a veces uno no debe cargar a los niños en ciertas cosas porque por eso desde ahí se empiezan a generar Sí, miedos, traumas y traumas. una cantidad de cosas. Pero sí, ahorita que hablaste de eso, sí recuerdo que fuiste a abrazarme y me llevaste tu alcancía y eso fue peor para mí. Sí, eso fue más como no, yo como que hice, yo, en fin, pero fue algo súper emotivo. Y lo tengo como muy presente, sobre todo porque, no sé, es como esas cosas Que que marcan. uno, sí, que uno tiene la imagen más que todo, que son como esos recuerdos que se quedan ahí. Ese sí lo tengo como muy presente, o sea, no recordaba bien o sea, ¿Qué? el qué y cómo, pero sí recuerdo ese momento cuando te abracé. ¿Y de grande? Sí, de grande tengo dos y pues sobre todo dos principales que son más que todo muy seguidas, Ok. ya que pues creo que durante pandemia no solo pues fue Uy, el pandemia. encierro y demás, sino que siento que tanto se fortalecieron lazos entre familias como en otras se pudieron haber roto o diversas cosas, porque siento que en pandemia fue un momento donde uno termina también de conocer mucho a las otras personas, porque digamos, en las casas, digamos, había niños que se iban en la mañana a la ruta, el papá a trabajar o la mamá a trabajar, llegaban los niños a las 3 de la tarde y que llegaban y luego llegaban los papás, entonces como que uno no compartía Tanto. el 100% de su día
con pues, las personas que normalmente les Ujú. rodean en su círculo natural. Sí, así es. Entonces siento que durante pandemia fue un momento donde todo el mundo comenzó como a ver bien con quién comparte y ¿Con quién cómo son. convivimos? Sí. Entonces yo recuerdo una. La primera fue una vez que yo me acuerdo que tú saliste. Tú saliste durante pandemia y te fuiste y llegaste al otro día, pero yo me acuerdo que ahí tenías un jefe, un mal jefe, digámoslo así, era un Sí, mal jefe, un mal jefe. porque confundía lo laboral con lo sentimental, pero ya generaba otra cosa que era más que todo acoso. Entonces yo me Sí. acuerdo que en ese momento, ese día, eso era para un fin de semana, que te ponían a trabajar los fines de semana, los sábados. Y pues yo estaba pues, durmiendo y cuando me levanté, es mi abuelita la que me dice que la llamó pues tu jefe Ujú. y que la llamó a que dónde estaba Marisol, que no aparecía, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y yo me acuerdo que durante eso fue como entre inicios y mitades de pandemia más o menos. Sí, eso fue más o menos como en septiembre. Sí, más Eso o fue menos, como en junio, más o menos más o junio. menos como el comienzo de pandemia, que fue cuando todo el mundo como que cargó Sí, laboralmente los jefes, eso sí, fue en junio del 2020, que fue ahí cuando me quedé sin trabajo porque pues yo ya no sí. aguantaba el acoso. Yo me acuerdo que ese día tú llegaste, mi abuelita yo me acuerdo que ese día como que se fue o tenía algo que hacer, no me acuerdo. Sí. Creo que ella se fue a quedar o a quedar donde la hermana o algo así. Y yo me acuerdo que tú llegaste. Tú en ese entonces tenías tu cama y al lado de tu cama pues estaba el escritorio El y todos computador. los archivos y el computador y todo eso. Yo me acuerdo que tú llegaste y yo me senté en la cama y tú te sentaste pues en la silla del escritorio. Y tú me dijiste, ¿qué hago? Porque o era, Mi salud. sí, porque aparte, o sea, aparte de eso hay un trasfondo que antes de esa semana, la semana pasada esa, tú tuviste Sí, una parálisis facial. sí, eso, sí, una parálisis facial, un choque fuerte de estrés. Ujú. Y eso fue pues porque aparte del acoso sexual, el acoso laboral, te tenían reventada de trabajo, haciendo 3 cargos Que no daba. que no daba y aparte 3 cargos por lo mismo, por decirse así. Sí. Entonces yo me acuerdo que fue el ¿qué hago? O sea, dejo todo ahorita y esperar a ver qué salga porque o sigo acá y me sigo matando y sigo y aguantarme la puteada que porque no sé qué, porque no contesté, que porque esto, ¿qué hago? Y pues yo me acuerdo de haberte dicho como que hicieras lo que más te sintieras cómoda y más segura te sintieras para ti misma. Que más allá de pues, lo económico, más allá de lo que sea, era primero más que todo la salud. Sí, sí recuerdo. Además que pandemia fue súper duro. Afortunadamente nosotros tuvimos muy buena convivencia, mi mamá, tú y yo. Sí, nosotros nos Sí, entendimos bien, nunca conflicto, sí, nunca no, maltrato entre nosotros, nunca groserías. Pero obviamente duro, duro pues que ustedes hayan vivido eso, porque también recuerdo que en las reuniones virtuales él nos puteaba a sí, todos y mi mamá llegó un momento en que casi que se mete en la reunión porque pues no estaba soportando cómo me estaban tratando, ¿sí? Creo que fue de todos los trabajos y de toda la experiencia laboral que yo he tenido, creo que ha sido el único trabajo en el que de verdad me he sentido acosada, perseguida y bueno, un sí, montón yo de me acuerdo cosas, que porque hasta, trabajaba hasta las 9, 10 de la noche y conectada, hasta el celular estaba chuzado, el estaba celular de la empresa. chuzado, sí, sí, una cosa, la verdad, complicada, Sí, complicada, pero bueno, pues fue una experiencia también vivida, porque pues ahí aprendí también a poner o a saber que tengo límites, porque pues como yo soy una persona que no sabe decir no en ciertos momentos, entonces yo sí, yo ayudo, sí, yo ayudo, sí, yo ayudo, y pues terminé acumulándome de trabajo y aparte de todo, pues teniendo un jefe
que tenía otras intenciones, ¿no? Del cual no, pues no vale la pena mencionar acá. Pero pues yo la verdad no recuerdo haberte preguntado eso, pero seguramente en medio de mi desespero, porque yo me acuerdo que sí, llegué al otro día a hacer mi carta de renuncia, estaba cansada, pero pues obviamente siempre con el miedo con el de miedo de yo pago que, arriendo, pago servicios, qué vamos a comer, ¿sí? Y seguramente tomé la decisión porque me acompañaron, ¿sí? Porque me dijeron, hágale, a ver qué pasa. Obviamente fue duro porque después de eso fueron 6 meses sin trabajo. sí. Fue duro. ¿Y cuál es la Y, otra que y recuerdas? ahí he seguido, digamos, yo me acuerdo que durante la pandemia hubo como un paro, se puede decir un parón de la pandemia, donde empezaron a dejar salir y que fue Sí. un diciembre donde, Ese diciembre, sí, ese mismo para diciembre entrar al 2021. que dejaron salir, o sea, dejaron que uno pudiera salir y eso, entonces yo me acuerdo que para ese diciembre, pues no para ese diciembre, sino meses por ahí, Antecitos. octubre, más o menos, Ujú. salió lo de la oportunidad de irte para Chile. Sí, Entonces yo me acuerdo que, pues en ese momento claramente fue duro, porque pues claro, yo tenía un miedo terrible, pero también estaba como emocionada, ¿no? sí. Entonces, pero sí, claro, o sea, fue duro porque era como, bueno, y hay que. Claro. En esa sí recuerdo mucho tu apoyo, pero un montón. Y de hecho creo que aunque tuviera el apoyo de mi mamá, de mi papá y de mi pareja en ese momento, eh, para mí era tan importante qué opinabas tú, porque es que era irme a otro país a trabajar y dejarte, ¿sí? Saber que siempre habías vivido conmigo, que estábamos ahí juntos. Imaginé un montón de cosas porque, pues como siempre, tuve unos miedos sobre cómo fue la relación entre mis papás, porque fue dura, a ellos sí les tocó ir como a una conciliación y que Sí, quién se quedaba con los hijos y todo eso. Entonces yo cargaba con un miedo terrible que de pronto tu papá dijera, no, pues entonces el niño se queda conmigo y no se va y esto y lo otro, porque mi idea era irme para Chile, trabajar sí, y después llevarte, ¿sí? Pero afortunadamente, inclusive, hasta conté con el apoyo de tu papá, que sí, tu papá me dijo, claro que sí, dale, no hay problema. Y yo recuerdo unas palabras, esas sí las recuerdo, las que tú me dijiste, como, mamá, dale tranquila, tú siempre has soñado con salir del país, esta es tu oportunidad, dale que aquí vamos a estar y nos vamos a estar llamando todos los días. Y tú me dijiste eso y yo como que yo dije, ¿en serio, Juanes? Entonces cuando yo vi esa seguridad de que tú, ¿cuánto tenías? Como 12 años. sí, más o menos como 12, Yo 12, apenas 12 vi, años, claro, 12 años, apenas 12. yo vi que tú viste eso y me lo dijiste como con esa seguridad y esa madurez, yo dije, wow, mi hijo, que es para mí la razón que me ata, ¿sí? Me dice, dale mamá, no pierdas tus sueños, además que era la única oportunidad laboral que en ese momento me brindó otro país, que no me brindó Colombia. La verdad sí, ahí debo confesar que sentí un apoyo, así como el de la alcancía, el de cuando estabas Sí, chiquito y que me pasaste tu alcancía, sentí de verdad ese, como esa sinceridad de dale mamá, que yo también quiero que tú cumplas tus cosas, tus sueños, o sea, como diciendo, por mí no te detengas. Para mí fue muy emotivo y además que pues obviamente estuve los 6 meses en Chile, ya por obvias razones de temas de salud de mi papá, pues me tocó devolverme, pero gracias a eso pagamos deudas, nos sí, llamamos casi todos los días, fue una experiencia que tenía que vivir, ¿sí? Porque pues yo nunca había estado sola tanto tiempo, ni, de hecho hasta la relación que tenía sentimental se fortaleció, que fue súper sí, chistoso porque nunca había tenido yo una relación a distancia, se fortaleció, o sea, se fortaleció también la relación con mi papá, con muchas personas, también me di cuenta de toda la cantidad de amigos que tenía, que y de de eso solo cuántos quedaban eran, 2 o 3. sí, Entonces, la verdad, sí, esa fue una experiencia muy buena. Creo que pandemia a muchos nos cambió la vida mental, para bien, para mal. Fueron 2 años muy sí. reflexivos. Y siento que fueron 2 años muy, muy rápidos, Sí, porque muchas veces uno se pone a recordar en pandemia y uno lo
se cruzan recuerdos de un año y otro como si fueran de uno mismo. Claro, además que uno te pregunta, por ejemplo, yo no sé tú qué sientes de haber estudiado 2 años en casa, virtual, es como si no hubiera, como si nunca hubieras ido al colegio, o sea, fue raro, ¿no? Sí, fue demasiado raro porque era como o sea, estar estudiando, pero, o sea, se sintieron como 2 años hechos en uno, Mm. entonces se sintió raro y pues creo que en todos los colegios se vio Ese cambio. ese cambio porque de ahí cuando se regresó a la presencialidad fue un cambio muy abrupto y en muchos colegios se notó el bajón de nivel académico, el bajón también de nivel anímico muchas veces, pero también, o sea, fue raro, fue Pero un hacía cambio, falta, sí, y ahí como que uno dice, uy, que ya pereza el colegio, pero ahí uno dice, no, como, uy, no, claro. entonces Y ahí sí, además que nosotros, como seres humanos, somos seres sociales, o sea, sí, el encierro en cierta medida, o sea, digamos que la soledad en cierta medida o aislarse en algunos momentos es rico, es chévere, sí, pero a uno le hace falta tener vida social, conocer gente, ¿sí? Ahora, yo, ¿qué debo rescatar de esa crisis de pandemia? Porque pues nos tocó un poquito dura a nivel económico. Es que justo, yo no sé si tú recuerdas, pero justo en esos 2 años tú estabas en tu cambio de voz ajá, sí, 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 y que tú pasaste de niño a ser un poquito más adolescente, inclusive cambiaste físicamente, ¿sí? Y que yo haya tenido la oportunidad de haber vivido esa etapa tuya, yo no la cambio por nada, porque seguramente habría estado estudiando en la oficina, como tú dices, en la oficina, salga en la mañana, llegue hasta por la noche y realmente disfrutábamos, era un fin de semana. sí, ¿Sí? Mientras que en pandemia yo estuve todos los días contigo, que hasta te mostré un montón de cosas de ello, vamos a buscar en internet el tema del cambio de la voz, que dijimos ah, sí, que más o menos hasta los 21 años es que se termina de definir la voz del hombre, y que tú decías, mamá, ¿por qué me salen esos gallos? O sea, la verdad, yo disfruté muchísimo, pero muchísimo ese cambio, esa transición, ¿sí? En ti, por lo menos uno decir, ay, me disfruté de mi hijo, verlo cambiar pasar de una etapa a otra. En sí, ese sentido, para mí fue súper chévere. sí, igual, sí, pues digamos que también para mi pandemia fue como en el ámbito académico fue difícil, Sí, difícil, sí, porque sí, tuve, pues, vacíos. sí, y digamos que igual, antes de pandemia yo no me considero el que haya sido el mejor estudiante o el de las mejores notas, de hecho yo estuve cerca de tirarme sexto y todo, Sí, te dio pero, duro. pero digamos que en pandemia como que séptimo recuerdo que séptimo fue raro porque al comienzo fue presencial y ahí fue cuando nos dijeron no, que se encierren, que no sé qué, que esto, que lo otro, y uno quedó como, uy. Entonces, séptimo fue complicado, pero siento que igual, o sea, no fue tan difícil, pero yo recuerdo octavo, sobre todo octavo, siento que octavo es uno de los años complicados más que todo por Académico, sí. académicos y también porque uno comienza a cambiar muchas cosas entre el periodo de séptimo, octavo, noveno. Y en octavo es como cuando uno comienza a cambiar muchas cosas, que ay, que le aburre esto, pero ay, que quiere esto, pero Claro, entonces porque también estabas sí, en ese cambio que te digo hormonal, por decirlo exacto. así. Uy, sí. Entonces era como complicado porque digamos, ¿Con quién discutías eso de tu edad? exacto, Solo estábamos nosotros. y luego, pues, o sea, yo la verdad agradezco a la vez no haber hecho octavo en virtual, porque digamos que en presencial de pronto octavo hubiera sido algo más complicado de lo que ya fue, porque yo me acuerdo que yo iba tan mal en octavo que me tocó irme unos días para Cajicá donde mis tías, sí, Estudiar, unos sí, yo días, también unos recuerdo meses. eso. Uy, sí, también recuerdo eso. Sí, entonces eso también para mí fue duro porque fue como cambiar mucho de mí, o sea, cambiar todo lo que yo venía haciendo acá, que digamos acá, Sí, la forma de vida. sí, mal o bien, digamos acá uno dice, no, pues esto, no, pero esto, entonces allá era como no, entonces uno tenía que estar
básico. regido por otras Otras reglas. exacto. Entonces, digamos que, y aparte la convivencia era más difícil allá, porque digamos que allá todos siempre han vivido ahí cerca, juntos. Entonces, yo ahí sí compartí con todos, Con todos. pero a la vez era, o sea, siempre uno veía, cuando uno ya comparte mucho con muchas personas, que se generan los conflictos. Sí. Entonces, yo me acuerdo que también allá había muchas peleas, pero pues no siempre, pero sí me acuerdo que habían muchos conflictos, pues sobre todo entre nosotros los primos, que uno de chino, de joven, como que se engancha de unas cosas que uno dice como, entonces más que todo uno encerrado, o qué más va a pelear. Sí, claro. Es rudo. Sí, yo la verdad, ¿qué puedo decir de pandemia, de esa época? Sobre todo antes de irme para Chile. Yo creo, ¿no? Yo creo que yo tuve como un episodio de depresión, porque pues aunque cada uno teníamos nuestra habitación y nos encerrábamos, yo lloraba muchísimo y me acuerdo que yo me empecé a dar muchos golpes de pecho, como que me daba mucho látigo, porque empecé a analizar mi comportamiento años anteriores con las personas que de pronto me quisieron, que yo les hice daño. Entonces quise como llamar a esas personas y pedirles perdón. O sea, me empecé a dar mucho látigo de por qué actué de tal manera, porque yo debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Entonces fue como fue tan reflexivo esa pandemia y fue tan introspectivo, o sea, tanto tiempo estando uno solo, sentí que me estaba dando duro, ¿sí? Y además que como sumámosle que nos dio COVID y que a mí me dio Sí, durísimo y me bajé mucho de peso, pues eso también me dio como más duro, ¿sí? Estar tan delgada. Pero bueno, creo que es algo superado y algo que teníamos que vivir. Obviamente ahí también debo decir que en el 2020 se desprendió mucho más el interés en mí sobre el tema espiritual. Desde ahí empezó a nacer ese tema de temas de energía, de tema espiritual, de mi comportamiento, de aprender a meditar, ¿sí? sí, Desde ahí empecé a tener mucho gusto por esta rama o sí, sí, por es, este camino más que todo, porque es que la espiritualidad tiene tanto camino, ¿sí? sí, Tanto por descubrir, tanto por aprender, como lo dijiste ahorita al comienzo, eh, uno no termina nunca de aprender, o sea, todo constantemente es crecimiento, crecimiento, crecimiento y aprendemos más, o sea, no, nunca se detiene, ¿sí? Entonces uno no tiene una verdad absoluta, absoluta. ¿sí? Uno va construyendo su verdad a medida de lo vivido y del conocimiento. Pero Sí, debo decir que pandemia, a raíz de pandemia fue que pues nació Mujer en Práctica, realmente Mujer en Práctica nació en el 2018, pero 2020 Mujer en Práctica encontró más como el horizonte por donde ir. en ese despertar tuyo también, en parte de tu despertar espiritual, creo que hay, pues, del hecho también de que estuviéramos compartiendo tanto tiempo Tanto juntos, juntos. eso en ese momento también yo como que comencé también con ese tema, o sea, obviamente yo era como, ay, no, como escéptico más que todo. Y cosas nuevas que son para ti, porque yo no sé si tú recuerdas que yo tuve un episodio, o sea, después de haber renunciado pues al trabajo donde estaba recibiendo acoso laboral y sexual, y que pues estaba decidiendo entre mi paz mental o la parte económica, ¿sí? Yo no sé si tú recuerdas que yo tuve como una especie de regresión con una Sí, angeloterapia. Esa angeloterapia fue la que me cambió totalmente. sí, de todo eso fue que, digamos, yo empecé como a indagar por mi parte sobre muchas cosas. Sí, porque digamos que en ese momento como que ya tenía la suficiente madurez de saber de que tenía a la mano la tecnología suficiente Claro, como para comenzar a investigar por mi parte, más que todo sobre la espiritualidad en sí, o sea, sobre sí. temas de meditación, de cristianismo, de catolicismo, de budismo, de todo, y pues también digamos que siento que se une mucho el tema de que durante ese momento comencé a ver
pincelazos de filosofía, ¿sí? Entonces eso siento que uno le despierta muchas curiosidades, Sí. muchas ganas de investigar. Entonces uno como que investiga, que mira y así. Sí, además que yo no sé si recuerdas, pero desde el 2020 nosotros empezamos con este tema de la espiritualidad y que te acuerdas que intentamos tantas y tantas veces hacer una proyección astral o lo Sí, que llamamos desdoblamiento y que en algún momento lo logramos, que bueno, seguramente esto será para otro tema de otro podcast, pero que fue una cosa, que sí, que cada uno lo vive a su modo. la vivió a su modo, pero a mí me cambió un montón. De hecho, no andemos tanto en el tema para que esto se vuelva un tema de otro podcast, pero esto cambió total mi percepción sobre la muerte. Sí, y digamos Cambia un que montón. yo pues en ese momento intentaba, pero digamos siento que yo en esos momentos no tenía la tranquilidad suficiente como esa forma de decir poner la mente en blanco, Claro, eso es porque difícil. se necesita demasiada concentración, demasiada paz mental, y pues uno en esos momentos qué paz mental iba a tener. Claro, y además que nosotros aquí en el occidente del planeta, la cultura de nosotros no tiene metido ese tema de meditación, ¿sí? Desde niños nunca nos enseñaron a meditar, nunca nos enseñaron sí, a tener paz mental, por ejemplo, a poder hacer las cosas que nos gustan, ¿sí? Acá nos hace falta mucho, o sea, la cultura de nosotros es el día a día, el afán y Sí, cumplir con unas normas y con unas reglas que a veces nos saturan de muchas cosas. sí, como Sí, información. mucha Y siempre es mucha información y es información, desorden. información, información. Y siempre es meta información, 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 información. Entonces hay un momento donde uno dice, uy, espere, pero Y súmale a que la familia de tu papá tiene unas tradiciones y que la familia de tu mamá tiene otras tradiciones y entonces uno con cuál más, no sé qué, porque eso nos pasa a todos. y digamos que también agradezco porque de todo ese despertar fue, o sea, yo siento que fue como los tiempos muy perfectos, porque al mismo tiempo que nosotros estamos empezando con la espiritualidad, Ujú. por parte de la familia de mi papá también empezó ese como se abrieron más al tema de espiritualidad y de otra forma de vivirla, no solo Sí. la iglesia todos los domingos o que ir y dar tanto a la iglesia porque así Ujú. es, sino también vieron que hay otras formas. Y yo me acuerdo que, o sea, se puede decir que durante pandemias estuvo muy, muy de moda, muy latente el tema de los ángeles. Sí, sí, eso es verdad. Y siento que eso a Porque a mí muchas llegaron familias y a mí ayudaron. llegar, sí, ayudó un montón. Y a mí llegó, a mí eso llegó de verdad, porque yo creo que un angelito se me apareció en el camino, sí, en ese momento fue un amigo que se contactó conmigo y me dijo, Mari, ¿cómo estás? O sea, tenía que llamarte, ¿estás bien? Y yo justo estaba pasando por la parálisis facial, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, creo que eso llegó, como dices tú, los tiempos son perfectos porque llegó en el momento en que lo necesitaban, no, ni antes ni después, porque seguramente hubiera llegado eso antes a mí, yo no le hubiera parado tantas bolas o no lo hubiera hecho con toda la seriedad que necesitaba. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué cosas crees o qué cosa crees que hemos superado juntos? Es que no sé si superado, pero creo que sí aprendido más que todo. Ok. Creo que de superar como tal juntos, creo que no hemos superado algo fijo en sí, pero sí superar algo cada uno con apoyo del otro. Entonces siento que Hmm. em, lo que nosotros hemos, creo que manejado mucho, ha sido el tema mucho del perdón en varios sentidos, porque siento que Sí. el perdón fue algo que nos llevó como también en este despertar espiritual más o menos a soltar muchas cosas, Sí. a dejar ir, a no guardar ese rencor. Eh, digamos, yo tuve mucho rencor y en su momento tuve hasta rabia y como dolor interno con mi papá en su momento. Y yo me acuerdo que fue durante ese tiempo donde uno empezó como al despertar y comencé A también entender. a relacionarme con muchas personas y así. Yo me acuerdo
que en su momento tú me dijiste que lo mejor era dejar ir, que lo mejor era respirar y esperar, que todo cuando uno deja ir, en algún momento va a pasar. Y no solo dejar ir, ¿no? Es aprender a aceptar que las personas Exacto. tienen su propia esencia y a veces uno dice, venga, pero yo por qué voy contra esa persona, contra la corriente, porque yo no te voy a negar que de pronto en algún momento yo hice parte de que tú pudieras sentir cierta rabia hacia tu papá y seguramente otras personas. Y yo también tuve mucho rencor, mucha rabia hacia personas familiares, ¿sí? En los que seguramente están involucrados mis papás y están involucrados tíos y primos y hermanos. Y yo también aprendí no solo a perdonar, sino a soltar eso porque, mejor dicho, lo que no está bajo nuestro control, o sea, nos estamos desgastando en algo que no está bajo nuestro control. Y mira que sí, aprender a soltar, aprender a perdonar, inclusive ha hecho que todas esas personas con las que nosotros sentíamos un poco de rabia, de hecho ya no son así, si uno las ve no son así. Sí, Seguramente éramos nosotros mismos los que lo estábamos proyectando pues de esa forma y de esa manera. Pero bueno, sí. comparto contigo y creo que superar el perdón Y diga, es y, algo muy valioso que hemos hecho juntos. y siento que digamos que no solo aprendimos a hacerlo, sino las formas, sino que a través de varias cosas aprendimos a soltar, a dejar ir. Se puede decir que por medio de muchos rituales, se puede decir, que son Sí, como rituales más que todo, porque yo me acuerdo que en esos momentos un tío me llevó a comer con unos amigos de ellos. sí, Y yo me acuerdo que yo lo tengo muy presente, que el amigo eran una pareja de esposos. Una creo que era psicóloga y yo me acuerdo mucho que pues, el marido era un filósofo, era filósofo. Yo venía muy cargado, o sea, yo me acuerdo que durante esa época, cosa que yo hablara de mi papá y eso, yo siempre terminaba mal, llorando o mal. Y ahí me dijeron algo muy que yo lo hice y te marcó. sí me dijeron, ¿por qué no escribes todo eso? Y yo escribir para qué, y me dice, sí, escríbelo. Sí, como te desahogas con nosotros, desahógate ahí. ¿Y lo hiciste? Escríbelo, escríbelo y quema eso. Y botas esas cenizas. Y me dijeron, si quieres, bótalas hacia el viento. Yo no sabía que habías hecho eso. Y lo hice. Y Un cambio. sí fue como que uno siente un respiro, un cambio. Y no sé si también coincidencia o no sé qué sea. A raíz de eso también yo me acuerdo que en su momento, o sea, no digo que instantáneamente, pero que lapso de ni siquiera un año menos, por ahí unos 9 meses pasaron. Y yo me acuerdo tener una conversación con mi papá, que fue después de como de una pelea, sí, como un regaño, yo me acuerdo. Y fue en esa conversación donde nos pedimos perdón. Qué chévere. Entonces yo no sé si fue también el dejar ir que hizo también de pronto que lo que yo sentía que estaba cargando, Sí, estaba como haciendo una barrera energética y que no exacto, dejaba. que también de pronto estaba cargando a mi papá sin darme cuenta. Sí, total. Entonces siento que después de eso, ahí fue cuando yo dije, wow, o sea, sí, Creo en esto. sí, o sea, siento que más que una creencia, más que Es el cualquier cosa, poder. si uno lo cree con tanta intensidad que uno lo logra decretar, siento que va a pasar. O sea, si tú Sí, crees que en serio esa persona puede cambiar, sientes que en serio eso puede pasar, eso logrará cambiar en algún punto de la vida. O sea, no siempre inmediato, va a ser inmediato, pero si tú dejas ir, perdonas por dentro, créeme que el perdón va a llegar después. Porque sí, también me pasó con una relación que, pues, la que yo te conté, que fue una relación muy tóxica y, o sea, que yo viví muchas cosas que sentí que no debía vivir.
Entonces de ahí también uno aprendí muchas cosas que no quiero en mi vida. Pero esa relación yo me acuerdo que yo terminé muy herido, o sea, terminé muy herido y terminé muy Ujú. dolido con pues esa persona. Le guardé mucha rabia y en su momento me daba impotencia, pero también yo ya venía con un crecimiento personal que pues siento que ya muy, muy avanzado. Entonces yo dije, por más impotencia, por más que me dé, no voy a dejar demostrar que estoy malo, demostrar que me da rabia a esa persona. Y voy a respirar. Ujú. Y me acuerdo un día, después de unos meses, yo estaba organizando mi cuarto. Y yo en una caja pues tenía todos los regalos que me había dado ella, hasta con unas fotos. Y yo me acuerdo decir, hay que dejar ir, porque yo agarraba eso y lo agarraba con rabia. Ujú. Entonces yo me acuerdo una carta, agarré una carta que ella hizo con una foto y me acuerdo que tenía palo santo en una cerámica, ¿no? Sí, y metí la carta, la foto y el palo santo. Quemé todo el palo santo con la carta y la foto y Y yo dije, ya dejé ir, ya no, ya no me afectas ni yo te voy a afectar en tu vida, ya no te cargo ni tú me cargas, te dejo ir. wow. Y al, a los 6 meses yo estaba normal, me llegó un mensaje y pues era esta persona diciéndome, hola, ¿cómo estás? Y yo, se me hizo raro, entonces yo, hola, ¿cómo estás? Cuando me dice, no, es que te escribía porque te quería pedir perdón por Bueno, todo lo que te había hecho y te hice pasar y sé que fui una mala persona contigo y te quería pedir perdón. ¿y la perdonaste? Sí, porque siento que fue Honesto. honesto y fue después de tanto tiempo que uno dice, ya te Ya. dejé ir, ya te Ujú. liberé, ya Sí. liberé esa ira, ese dolor, ese rencor. Y le dije, gracias, también pido perdón porque, o sea, no quita que uno es perfecto y que solo uno se equivoca porque yo siento que las relaciones siempre son de dos Sí, claro. y que si una persona es así contigo, es de fa o fi como es contigo, es porque tú lo permites. Entonces siento que Que uno también es culpable, es culpable. Entonces yo en cierta también medida. le pedí perdón, la perdoné. No necesariamente tuvimos que volver a hablar de otra vez, sino ya quedar con ese sentimiento de que Se perdonaron, estamos están bien. tranquilos. Claro, y además que mira que cuando uno hace ese tipo de cosas, abre uno un espacio para que la siguiente relación o para que las siguientes cosas que vengan, vengan diferentes, vengan con más tranquilidad, vengan sin mentiras, vengan con amor. O imagínate uno de empezar una relación sintiendo un resentimiento por otra persona, o sea, ni siquiera hay cavidad en el corazón para poder de verdad sentir y dedicarse Sí, a una nueva persona o abrir el espacio para que llegue a alguien. Eso también lo he aprendido muchísimo y a mí esa situación también la pasé con tu papá porque pues obviamente yo también tuve errores. Sí, yo no puedo decir que solo fue tu papá y que mejor dicho, estoy hablando en temas de nuestra relación sentimental, no de él como papá. Y después entendí, y gracias a la pareja actual que tengo ahorita, es la que me ayudó a hacer esa transición y hacer ese tema de perdón. Y mira que yo también hice de perdón. Y no lo hice directamente con tu papá, sino lo hice interno. Y empecé a ver a tu papá diferente. También empecé a visualizarlo diferente y mira la relación tan bonita que hoy en día existe con tu sí, papá. Y con, digamos, sí, de hecho tu papá ha cambiado un montón. O no sé si es que tu papá ha cambiado un montón o nosotros cambiamos un montón la forma de verlo. yo creo que es un poco de ambas, Es un poco de porque ambas. siento que tanto nosotros hemos cambiado esa relación y yo Sí, también, yo desde los últimos, que 3, 4 años para acá, no, 3 más o menos, ha cambiado demasiado la relación con mi papá. Digamos, claro. sobre todo el tema de la confianza. Sí, Siento que la confianza ha cambiado en un 100%, ya que, digamos, antes a mí me daba miedo contarle, no sé, un día en el colegio, no todos los días, pero pues a decirle que si él me llamaba o yo lo llamaba y decirle, no, mira que hoy pasó esto,
o no, mira, es Sí, que como me lo mira, pasa contabas a mí, esto, por esto, ejemplo. exacto. Entonces siento que el tema de la confianza con mi papá mejoró demasiado, Mm. pero a la vez también siento que nosotros cambiamos muchas cosas, pero cada persona también hace sus procesos. Entonces siento que mi Sí. papá también ha cambiado demasiado y fue un cambio de 0 a 100 Para bien. para bien y fue como, siento también, por eso yo digo que siento que las parejas siempre van a influir en las decisiones, Sí, sea mujer, total. hombre, lo que sea, siempre van a influir en Sí, las decisiones. total. En la pareja actual de mi papá, yo se lo he dicho y se lo he dicho 1000 veces que yo me siento muy agradecido con ella. Y yo le dije, ¿por qué me diste el papá que siempre quise tener? Entonces fue un cambio y de hecho yo tengo una imagen muy guardada en mi cabeza. Esta imagen nunca, o sea, fue lo que siempre quise, fue y nunca me imaginé posible y creo que hoy en día muchas personas, Se muchas, aterran. sí, no, y muchas personas tal vez de mi edad o un poco más grandes dirán cómo es posible, pero yo me acuerdo que fue para una final que yo estaba jugando en un Mm. campeonato de fútbol por allá en Suba. Sí. Yo me acuerdo que fue para una final y sentí raro y emoción al entrar al campo. Y ver a tus papás. No, no solo eso, sino que al girar, o sea, entré al campo, giré la cabeza pues hacia pues, donde estaba la tribuna y eso, Sí. y ver a mi papá, su actual pareja, y tú y tu actual pareja, conviviendo los cuatro, hablando bien. Sí, de hecho estábamos compartiendo, riendo, tomando tinto. Sí, la Digamos, verdad eso para fue. mí fue, creo que es una imagen que tengo muy marcada en la cabeza y creo que es una de las imágenes, porque yo Sí, dije, esto en otro tiempo nunca hubiera sido posible, porque es que era lo que normalmente se pide, o sea, o sea, la gente tiene que aprender que hay que tener la madurez suficiente para saber que si hay un hijo de por medio y están separados, ustedes no se, o sea, las dos personas no se tienen que volver amigos, se tienen que volver un equipo, ujú. porque ustedes no son pareja, pero están construyendo a un niño, por decirse así, porque al Sí, fin y al tenemos cabo, algo en sí, común que es un hijo. entonces tú no te tienes, o sea, no es necesario que te vuelvas el mejor amigo o el amigo de la mamá o el papá de tu hijo, solo es la madurez necesaria de compartir. Tomar Sí, decisiones y compartir estar. en los mismos momentos, sin necesidad de pelear, digamos, eso, la madurez de saber que tanto mi papá puede rehacer su vida como tú puedes rehacer su vida, fue un momento increíble porque fue como todos tuvieron la madurez necesaria y la suficiente para poder compartir un momento Sí, por mí sí, sí, claro. y Yo no no, no, sabía que no eso estar. todavía, no sabía que eso te había marcado tanto. Para mí también fue muy bacano, debo decirte ahorita que traes a colación esa situación que vivimos. Para mí también fue muy bacano ver que yo podía ir a saludar a tu papá, estar charlando con su pareja actual y que mi pareja también estuvieran hablando juntos y que fuimos a comprar tinto y que celebramos, me acuerdo que quedaron subcampeones, celebramos, la pasamos una nota, o sea, tanto así es verdad que los otros papás de tus otros compañeros de equipo de fútbol dijeron, venga, ¿cómo así? Está la mamá y el papá de Chávez y están con sus respectivas parejas que de hecho uno de ellos se acercó y me dijo, qué chimba, yo quisiera hacer eso con mi exmujer. Yo Es quisiera que hacer sí, eso con la mamá de mi hijo, pero entonces, ¿qué pasa? Si viene ella, no puedo traer a mi pareja, y si viene mi pareja, entonces ella no viene. Y entonces yo no supe qué contestarle en ese momento porque yo le dije, pues es que eso se trata como de haber, eso que acabas de decir, como de entender que podemos convivir y podemos estar en un momento juntos y que ya, además que han pasado 17 años, o sea, imposible que tu papá y yo no hayamos sanado nuestras heridas o nuestros rencores o no nos hayamos perdonado, aunque debo confesar que sí, que hay personas que pueden durar hasta 20, 20 40 muchos años y no años, se sí. pueden ver, cosa que hay que invitar
a las personas que están viendo esto, si Sí, son separados, si tienen hijos de por medio. Yo creo que a los hijos lo único que le va a importar es ver a sus papás felices. Y ver a sus papás felices no necesariamente quiere decir que los quiere ver juntos. juntos. Ver felices es que mi papá es feliz con su vida, mi mamá es feliz con su vida, ¿sí? Por Digamos, aparte. sí, digamos yo, por mi parte, digamos, a mí me preguntaron, ay, es que usted nunca hubiera querido verlos juntos y yo les respondo siempre lo mismo, yo digo no. O sea, yo digo no porque estoy seguro que si estuvieran juntos no estarían felices. Y pues más que mi felicidad, porque igual mi felicidad es poder tenerlos a los dos compartiendo en un mismo momento y poder verlos a los dos también felices con las parejas que eligieron. Entonces yo dije, no, o sea, yo prefiero tenerlos así porque así cada uno ha crecido por su lado, cada uno ha crecido a su forma y me ha criado de la forma que soy y gracias a eso soy como soy. Eres lo que eres. Sí, y además que también es importante lo que dijiste hace un momento y es que las parejas que uno con las que uno decida estar son tan clave para ese tipo de cosas. Por ejemplo, que la pareja actual de tu papá tenga esa afinidad contigo y que haya cambiado un poco la perspectiva de tu papá. Y lo mismo mi pareja, porque mi pareja, debo decir que parte de mi crecimiento, aunque yo empecé con mi crecimiento espiritual y crecimiento personal un poquito antes de que él empezara a estar en mi vida, él ha sido parte de mi crecimiento ahorita exponencial, pues a nivel más pro, a nivel de espiritualidad, un poco de seguridades que me hacía falta tener y sentir, que yo ya las tenía, pero que como que uno necesita que la pareja y que alguien le diga, ven, usted sí Sí puede. puede, sí puede. Y de hecho, uno de los ejemplos, uno de los grandes ejemplos que tuve o el mayor espejo que tuve para poder arreglar mi relación con tu papá fue verla de mi pareja con su ex, con sus ex, ¿sí? Y que Que se son las las lleva, mamás que son las de de sus sus hijos y hijos. se las lleva súper bien y de hecho yo también a su ex, ¿sí? A la mamá de su hija yo la adoro, la quiero, hay una empatía súper linda, es una persona, es una gran persona y los hijos de él también y sé que también te quieren. Entonces algo importante también es que las parejas que uno vaya a tener amen a tus hijos y que, Sí, y que uno también esté dispuesto a amar los hijos de esa persona, eso también es un gran compromiso que no todo el mundo está dispuesto a hacer, ¿sí? Porque pues cuando uno consigue una pareja, uno dice, ven, pero tengo un hijo, ay, no, vaya atienda a su hijo y después conmigo. No, ese tipo de parejas, pues ya de entrada uno sabe que sí, no, no. ¿sí? Gran parte de que haya un poco, no haya un poco, no, de que haya armonía como la hay en este momento, es gracias también a esas personas que nos acompañan, ¿sí? Yo soy feliz de que la pareja de tu papá te quiera, te respete, que sea linda contigo. Inclusive, por ejemplo, una de los momentos más emotivos que vimos fue tu grado Sí, de 11 del año pasado y saber que nos sentamos juntas y que las dos lloramos cuando tú ibas pasando en la marcha de entrada, de sí. entrada y que te vimos y empezamos a hablar de ti y ella tomándote fotos y yo también y tu papá estaba por allá adelante y compartimos con mi mamá y la pasamos tan bien que yo dije, qué nota saber que alguien también siente admiración por mi hijo como si fuera su propio hijo. Mira, yo no sentí celos, no sentí rabia, no sentí nada de eso. Y yo dije, qué nota. Sé que tu papá en algún momento pudo haber sentido un poco de celos con mi pareja, pero ya después lo entendió, ¿sí? Y él también ama cuando sabe que él tiene algunos regalos contigo, que tiene obsequios contigo, súper bien. Entonces yo digo, esa es la gran plenitud a la que uno debe llegar o a la que uno debe mantener, porque digamos que ya la tenemos, pero pues la cuestión es mantenerla en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos en este episodio tan íntimo. Ser mamá joven no ha sido tan fácil, pero ha sido una de las experiencias más transformadoras en mi vida. Gracias, hijo, por elegirme y gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Mari Velasco.
Me encuentran en redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como @mujer en práctica. Y pues yo soy Juan Esteban Chávez Velasco y a mí me encuentran pues en redes sociales como @soymanes en Instagram y TikTok. Gracias, chao.